Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro del taller clínico llamado Alienación del goce y subversión del sujeto, dictado por los siguientes profesionales: la licenciada Xochitl Romo de México, el licenciado Gabriel Moizano de Mar del Plata y el licenciado Santiago Deus. Antes de darles las palabras, darle la palabra a cada uno, hago una pequeña presentación. La licenciada Xochitl Romo Morales practica el psicoanálisis en Guadalajara, México. Formó parte de la Fundación Psicoanalítica Madrid 1987. Es miembro fundador de un espacio de investigación y transmisión del psicoanálisis llamado Seminarios Psicoanalíticos de Guadalajara. Es miembro de Grita, institución psicoanalítica. El licenciado Gabriel Moizano, psicoanalista, miembro fundador de Clínica del Cártel, Movimiento de Psicoanálisis de Mar del Plata. Y el licenciado Santiago Deus es psicoanalista, miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde regularmente dicta seminarios. Participante de la reunión lacanoamericana y del movimiento Convergencia, es docente y supervisor en Centro 2 y hospitales públicos como el Santo Yani y Ameguino. Autor del libro La interpretación psicoanalítica entre sonido y sentido, a quien le damos la palabra y le agradecemos mucho por la gestión de este taller. Bueno, gracias Laura, gracias a todos ustedes por venir. La que puede, el que pueda, si puede abrir la cámara, mejor, así nos vemos. Y bueno, un gran gusto estar de nuevo por acá, en el espacio del Zoom de Centro 2. Muy agradecido con las autoridades, con Patricia Hamra, con Alicia Pérego y también con Laura, que está en la coordinación. Y muy contento de compartir este espacio con queridos colegas como Xochitl Romo y Gabriel Moizano. Xochitl desde Guadalajara, México, y Gabriel desde Mar del Plata. Así que ahí estábamos hablando, en Guadalajara 35 grados y en Mar del Plata 11. O sea que eso ya, a mí ya me entusiasma ver esa diversidad. Les cuento un poco cómo hemos pensado este taller teórico-clínico, que consta de dos reuniones, la de hoy y la del próximo miércoles, en el mismo horario, donde vamos a trabajar esto que hemos dado en llamar las versiones de la alienación-separación en la clínica de hoy. Eh, Hoy yo voy a hacer una breve introducción al tema, después le voy a dar la palabra a Xochitl, que también va a hacer su exposición, dentro de la cual va a compartir con nosotros una secuencia clínica de la clínica con niños, y la que viene retoma la palabra Xochitl y también va a hacer su exposición Gabriel. En los dos encuentros contamos con un espacio para que conversemos, así que nos gustaría mucho que en algún momento, al final, o bueno, o durante la exposición, por lo menos en la de hoy, puedan tomar la palabra, ya sea o levantando la manito amarilla o directamente se desmutean e intervienen. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, a nosotros eso nos gustaría mucho. Así que tenemos un espacio para que conversemos, cada uno desde la clínica que cada uno tiene. Es un taller clínico, así que esa es la idea, ¿no? Como nos convoca algo de la clínica psicoanalítica. Así que, bueno, yo les comento un poco cuál fue la introducción que pensé. Vean que el título tiene como cierta complejidad, ¿no? Yo cuando lo íbamos pensando también iba reflexionando al respecto, porque alienación-separación es una noción de Lacan, novedosa cuando la introduce, en el 64, seminario 11, Lacan, los cuatro conceptos, y nosotros le agregamos versiones de la alienación-separación en la clínica de hoy. Entonces, tiene como cierta apariencia un poco contradictoria, ¿no? La propuesta, porque la alienación-separación, por un lado, es una cuestión como estructural, ¿no? Estructural y estructurante del sujeto. Entonces, como versiones y como en la clínica de hoy. En un punto es una invariante, independientemente de la clínica en la que estemos. Pero bueno, nos animamos a ponerle ese título porque creemos que hay algo también de lo epocal que entra en juego en esto de la alienación-separación. Así que un poco la idea es primero hacer una breve introducción.
al tema. Como les digo, es una noción que aparece en el seminario 11, los 4 conceptos, los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Una noción, la alienación sobre todo, que no la encontrábamos antes en el campo lacaniano, en el campo psicoanalítico. Es novedosa desde ese punto de vista. Y Lacan la ubica en el centro de la constitución del sujeto, ¿no? En la constitución misma del sujeto ubica esta noción de alienación-separación. Es decir, que hace a la estructura del sujeto. Por otro lado, es una noción que Lacan importa de la filosofía, ¿no? No es una noción que Lacan la haya tomado de Freud, como nos tiene acostumbrados un poco Lacan, ¿no? Como que toma conceptos, toma nociones de otros campos y las importa porque, podríamos decir, porque le importa o le importan esas nociones, las importa desde otros campos al nuestro, al clínico, al psicoanalítico. De entrada, por ejemplo, la noción del significante. Lacan la toma de la lingüística, ¿no? De la lingüística sobre todo de la lingüística de Saussure, que era una lingüística novedosa, que traía de Saussure con sus cursos, ¿no? Impartiendo sus cursos, no había una bibliografía de Saussure, no era un lingüista clásico, eran como concepciones vanguardistas, en la época de Lacan, 50 y pocos, y Lacan recoge eso del campo de la ciencia lingüística y de la vanguardia de ese campo, recoge la teoría del significante y la lleva para el psicoanálisis. Y le da una vuelta de tuerca, por supuesto, no es la misma exactamente, la misma teoría del significante, la de Saussure, que la de Lacan. De hecho, el algoritmo del significante Lacan lo invierte, el propuesto de Saussure. Bueno, algo parecido podemos decir con la cuestión de la alienación. Lacan la toma de la filosofía, la trae para el psicoanálisis y también le produce alguna modificación. Así que quiero hacer una muy breve introducción, por un lado, de esa pata filosófica que tiene la noción, y por otro, de la pata más psicoanalítica, psicoanalítico-clínica que tiene la cuestión. Sobre todo desde el seminario 11, que es cuando por primera vez me parece a mí que Lacan la introduce. No sé si la había mencionado antes, yo creo que no, pero por lo menos seguro da una lógica de la alienación recién en el 11. Y después le va a dar unas vueltas más de tuerca en el 14 y en el 15, seminarios 14 y 15. Entonces voy a hacer una breve introducción de ambos andariveles, el andarivel más filosófico, de donde Lacan lo extrae, y después a dónde lo lleva el concepto. El concepto, digo, la alienación, me parece que es el concepto central. El par es alienación-separación. La operatoria lógica es de alienación-separación. Creo que la noción clave es alienación. Eso por lo menos mi lectura, ¿no? Por ahí podemos o no estar de acuerdo, lo podemos conversar. Respecto de lo filosófico, brevemente, ¿de dónde venía el concepto? Venía de Hegel, ¿no? Es decir, no es que sea el primero en que habla de la alienación Hegel, pero hay toda una lógica en Hegel de la alienación, en su famosa dialéctica. La dialéctica parte de un primer tiempo de alienación. Es casi que es una lógica de la alienación, la dialéctica de Hegel. Y después la continúa Marx, ¿no? Y un poco de ahí se inspira Lacan para traerlo al concepto o a la noción para el psicoanálisis. Alienación, alien, la palabra tiene la partícula alien. Alien es lo otro, lo extranjero, lo extraterrestre, podríamos decir, ¿no? Pero la etimología nos conduce a eso, a lo otro, a lo radicalmente otro, a lo que está por fuera, el alienado, ¿no? Al loco se le dice el alienado, el que está fuera de sí. Ya fuera de sí nos lleva de lleno otra vez a la filosofía y a Hegel. El fuera de sí es uno de los estadios de la dialéctica. Ese salir de sí mismo es en sí mismo la alienación, ¿no? Digamos, hay una relectura de Hegel y de Marx hacia mediados del siglo XX, 1950. El seminario del seminario 11 es del 64. Pero promediando mitad del siglo XX,
hay toda una revolución intelectual en Europa, yo diría en Occidente, pero justamente parte de esa revolución intelectual que es de Occidente, las raíces vienen un poco de Oriente, ¿no? Porque vienen un poco de Rusia, de China, ¿no? Es decir, no solo una revolución intelectual, es en el campo de lo social y en el campo de lo político. Pensemos en la revolución cubana de los 60, la revolución china de Mao Zedong, lo que sucede en Vietnam, y sobre todo pensemos lo que va a ocurrir pocos años después del Seminario 11, que es el Mayo francés. Hacia ahí vamos. Pero ¿de dónde venimos? Y venimos de la posguerra mundial y venimos de una crisis, cuando no fuerte, del capitalismo y cierto auge de una nueva izquierda, que se gesta posguerra mundial, durante la Guerra Fría, y con todos estos hitos que yo estoy describiendo, que estoy diciendo un poco a la ligera y un poco a grosso modo, de dónde viene la cuestión, ¿no? Hay una relectura de Hegel, mediados del siglo XX, hay una relectura de Marx. Más bien hay una relectura de Hegel desde Marx. Uno de los referentes intelectuales en Europa de esta corriente es Alexander Koyev, un maestro, un profesor ruso que estaba en Francia impartiendo sus cursos. Como decíamos, de Saussure, impartía los cursos, no había libros de él, otro tanto podemos decir de Koyev. Famosísimo curso al que fue Lacan, no solo Lacan, estaban ahí Foucault, estaba Sartre, había un montón de intelectuales. Famosísimo curso que daba Koyev, La dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, en clave marxista. Como ven, el tema de la alienación, el tema de Hegel y Marx, estaba totalmente impregnado en la atmósfera, no solo parisina, de toda Europa, insisto, pero que cuyas raíces vienen un poco de Mao, de China, de Rusia, ¿no? De la Unión Soviética, de la Revolución Comunista en China, etc. Bueno, Miller mismo venía del maoísmo, ¿no? Miller tiene una presencia destacada en el Seminario 11, ¿no? Ahí, bueno, él se encargó de dejar constancia de sus intervenciones, no la de otros, pero la de él está, ¿no? Bueno, tenía cierta posición dominante para hacerlo, en fin. Es decir, entonces, si bien, vuelvo a decir, la noción de alienación es una invariante de la estructura que la toma Lacan para hablar de cómo se constituye el sujeto en relación al campo del otro, al mismo tiempo podemos decir que es una noción que está en diálogo con la época. Y Lacan permanentemente hace gala y hace honor a una formulación que él nos legó tempranamente, 56, casi unos 10 años antes de este seminario, cuando en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, su primera vez en Roma, por lo menos consignada así en sus escritos, el escrito Función y Campo de la Palabra, que es la primera en Roma, después tenemos la tercera en el 70 y pico, pero la primera es Función y Campo, y hacia el final de Función y Campo Lacan dice, mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte clínico, podríamos decir, el psicoanálisis como práctica clínica, mejor que renuncie quien no pueda unir la subjetividad de la época. Lacan hace gala y honor de esta formulación en acto en cada seminario. Lamentable que los psicoanalistas no sepamos leer ahí cómo Lacan toma lo que sucede en la época, toma lo que sucede en la polis, toma lo político también. En el Mayo francés, Lacan también tiene un diálogo con lo que sucedía en la polis, con los universitarios, con los que estaban llevando adelante esa revuelta, y está consignado así en el Seminario 17, que es del 67-68. Entonces la alienación, propongo que la pensemos en pliegue o en empalme, por ejemplo, con todo lo que sucede en el Seminario 17. Son 6 seminarios después de esto, pero son apenas 3 años de diferencia entre el Seminario 11 y el 17. Cada seminario más o menos ocupa 2 años de Lacan, porque arranca a mitad de año, ¿no? Que es el calendario europeo, y termina pasando enero y febrero. La alienación estaba totalmente en boga, sí, por decir muy a grosso modo, ya digo, es una introducción y nada más, y es clínico, así que lo filosófico lo voy a decir de un modo muy acotado. La alienación en Hegel era la alienación de la conciencia.
La conciencia se aliena para salir del ensimismamiento en el que se encuentra en el origen. Hegel hace una antropología del hombre. Imaginemos que el origen hay que pensarlo en el Homo sapiens, o incluso antes. Ese primer hombre más cerca de lo animal es parte de la naturaleza, es casi del campo animal, está totalmente ensimismado, no tiene ninguna reflexión, no tiene ninguna autorreflexión, no tiene la racionalidad. Entonces dice, se va a tener que alienar para poder progresar, para poder avanzar de estadio. ¿Se aliena frente a qué o cuándo? Cuando se ve con otra conciencia, cuando deja de estar referido al mundo animal, al mundo puramente real. Cuando se refiere a otra conciencia, se aliena en torno a esa otra conciencia y viene esa tensión agresiva que también destaca Hegel y que retoma Marx, que es la de la lucha a muerte entre las conciencias, por puro prestigio, por dominio, ¿no? Pero esa alienación para Hegel es de la conciencia, la podemos rastrear también en Lacan en el Seminario 10, cuando habla de la angustia, y habla del deseo. Otro concepto que Lacan lo toma de Freud, por supuesto, el deseo, pero también lo toma de Hegel, el deseo como deseo del otro. Y voy cerrando la referencia filosófica para no extenderme con el tiempo. En Marx, en cambio, la alienación es la alienación del trabajador. El trabajador queda alienado, queda despojado. Ya la alienación como quedar despojado de algo, en la medida que es el trabajador el que produce, el que transforma la cosa, pero queda alienado del valor de la misma. Se la queda el patrón, el amo. Ahí va a estar la noción de plusvalía como central en la referencia de Marx, que Lacan va a retomar después en el 16 con la cuestión del plus de gozar. No es el tema de hoy. Entonces, como ven, ese es el clima de época, una relectura de Hegel y de Marx, o de Hegel en clave marxista, de la mano de un Koyev. Hay otro referente también que lo quiero dejar mencionado, que es Hippolyte, lo van a ver presente en los escritos de Lacan, los dos textos en los escritos sobre la negación, que Lacan toma en los escritos, la Verneinung famosa de Freud, Lacan la lee, la Verneinung de Freud, con Hippolyte, que era el traductor de la fenomenología del espíritu al francés. Codo a codo con Hippolyte, que estaba en el seminario, un filósofo, lee la negación de Freud con Hegel también. Es decir, como ven, esa fenomenología del espíritu que se retraducía en Francia es en torno al 1950, creo que fue, por ahí. Ese es el clima de época. ¿Y Lacan en qué clima de época personal está? Bueno, es el seminario 11, famosísimo, conocido por todos, como es el seminario de lo que él llama la excomunicación. Él es expulsado de la IPA, él sale de la internacional, sale de la institución internacional psicoanalítica fundada por Freud mismo, ¿no? Y es en ese contexto que él propone, él iba a hablar de los nombres del padre, una noción totalmente novedosa, inexistente en el psicoanálisis. Podemos leer como ese era un avance sustancioso por parte de Lacan respecto de los nombres del padre. Sin embargo, producto de esta escisión que se produce, de esta salida de la IPA, de esta expulsión, él cambia de discurso y en vez de hablar de los nombres del padre va a hablar de los conceptos fundamentales. Pasa de hablar, en vez de hablar de lo último, va a hablar de la base, los conceptos fundamentales, lo que está en la base del psicoanálisis. Inconsciente, repetición, pulsión y transferencia. Los 4 conceptos fundamentales. En el marco de esos planteos de Lacan, sobre el final del seminario 11, introduce la noción de alienación-separación. No está en la literatura freudiana o psicoanalítica la noción de alienación, vuelvo a decir, es de la filosofía. Ahora, esa lógica de alienación-separación para hablar de la constitución del sujeto no es nueva. El término es nuevo, pero la lógica de pensar que el sujeto se constituye en esa dialéctica de alienación-separación, van a ver que Lacan mismo utiliza la palabra dialéctica. Después, él no se reconoce hegeliano, pero conserva en varios pasajes la cuestión. Pensar que
el sujeto se constituye en esa dialéctica de alienación-separación, eso no era nuevo en el psicoanálisis. Hay una tradición en la escuela inglesa en torno a esto. No tanto en Freud. En Freud tenemos la constitución, si se quiere, de la pulsión en etapas, o de la libido, o la cuestión del complejo de Edipo. No tanto esta dimensión de esta lógica de alienación-separación. En Klein, por ejemplo, planteaba que el psiquismo se constituía a partir de la lógica de dos posiciones. Una primera posición por la que podríamos pensar que llega el individuo al mundo, que es la de la posición esquizoparanoide. Y si la cosa avanzaba bien, pasaba a la posición depresiva. Y esa sería la constitución más neurótica. El núcleo, para Klein, depresiva, por justamente la pérdida del objeto, ¿no? No soy un especialista en Klein, estoy diciendo las cosas un poco para ver también de dónde está inspirado Lacan para plantear en estos términos la constitución del sujeto. Lacan cuando dice que respecto de lo que él inventó, él es humilde, dice, lo único que inventé fue el objeto A. Sin embargo, trae un montón de formulaciones muy novedosas. Si él dice que ahí no inventó, es porque él reconoce que eso también lo sacó de algún otro lugar y le dio un ordenamiento propio. En su mismo retorno a Freud lo propone como un ordenamiento del campo psicoanalítico por el desviacionismo en el que desemboca con nociones que no están bien orientadas. Entonces, fíjense, la posición esquizoparanoide es como una posición psicótica, como si el sujeto llegara en una especie de posición psicótica, esquizoparanoide, y evoluciona hacia una fase depresiva que sería más la base de la neurosis. Después, el mismo Winnicott también plantea una lógica para pensar un primer tiempo de fusión y un segundo tiempo de diferenciación. Hay un montón de autores, sobre todo de raigambre de escuela inglesa. Mahler, por ejemplo, que es, Margaret Mahler es más o menos contemporánea a Lacan. También planteaba la individuación-separación. Un primer tiempo de simbiosis y un segundo tiempo de separación. Bueno, Lacan lo plantea en sus propios términos. Y esos términos son la alienación-separación, ¿no? Dirá, son operaciones, estoy haciendo un mínimo subrayado del seminario 11, de esas clases donde hay dos clases donde Lacan habla de la lógica de la alienación-separación. Y dice que son operaciones lógicas de la realización del sujeto en su dependencia significante respecto del lugar del otro, ¿no? Son operaciones lógicas de la realización del sujeto en su dependencia significante respecto del lugar del otro. Esa es la matriz que plantea Lacan, ¿no? Se realiza el sujeto por su dependencia significante. Es decir, que piensen que la alienación, así planteada, es la alienación por la incidencia de lo simbólico, por la incidencia del significante, porque tratamos con un sujeto justamente del lenguaje. Esta primera versión, diríamos, es la alienación que trae lo simbólico. Ahí después agrego un poco algo más, ¿no? Dice, el sujeto, el significante, al producirse en el campo del otro con mayúscula, hace surgir al sujeto de su significación, ¿no? El significante, al producirse en el campo del otro, hace surgir al sujeto de su significación, petrificándolo con el mismo movimiento. Petrificándolo, es decir, que el significante hace surgir al sujeto al mismo tiempo que lo petrifica, ¿no? Vean la bivalencia de la operatoria. Lo hace surgir, produce el nacimiento del sujeto, el significante, que viene del campo del otro, pero al mismo tiempo lo petrifica.
Esa petrificación, Lacan la ubica como una mortificación incluso. El sujeto queda mortificado ahí. Pero es paradojal, porque al mismo tiempo es el nacimiento del sujeto. A eso lo llama la afanisis del sujeto. Van a ver que los capítulos también habla de la afanisis del sujeto 1 o 2. Otra vez, no voy a abundar en detalles para no hacerlo tan larga, pero la afanisis es una noción que la toma de Jones. Pero en Jones era aplicada al deseo, no al sujeto. El sujeto es una noción más lacaniana, sobre todo este sujeto así planteado, el sujeto dividido, el sujeto del inconsciente, el sujeto del lenguaje. La afanisis de Jones era la afanisis del deseo propia de la etapa de la castración, del complejo de castración. En Lacan tenemos que ubicarla esta afanisis como incluso anterior, los primeros tiempos del sujeto. Se pone en juego esta dimensión de la afanisis del sujeto. Es la división misma del sujeto, es la barradura. También muy cercana a esto, por eso digo que ahí está también la negación de Hegel. Cuando Hegel plantea la dialéctica, dice, hay un primer en sí, ¿no? Primer tiempo de la dialéctica en sí. Un segundo tiempo de negación, y que es el fuera de sí. Y un tercer tiempo, negación de la negación, para sí, donde el sujeto ¿no? Hay una vuelta sobre sí, pero distinta. Efecto ya de la operatoria de esa dialéctica. Esa negación hegeliana, Lacan la lee en clave con la Verneinung de Freud. La Verneinung de Freud es una de las operaciones de la constitución del psiquismo. Es decir, que es una negación que al mismo tiempo constituye, constitutiva, constituyente. Por eso en Lacan vamos a ver muchas referencias, por ejemplo, en este primer tiempo Lacan ubica en el campo de lo simbólico a la muerte, porque es la muerte que, como dice Hegel, la palabra mata la cosa, pero la hace surgir al mismo tiempo. Y Lacan reparte en el seminario 1 fotos de elefantes y dice, justamente por la palabra puedo hacer entrar, y por la imagen, pero la imagen deudora de la palabra, por la palabra puedo hacer entrar en esta sala un elefante, pero no el de carne y hueso. Hay algo de la carne que queda perdido por la entrada de lo simbólico. Y ese sujeto va a tener que perder algo para poder constituirse. Constituirse por los significantes que le vendrán del otro. Esos significantes que le vienen del otro lo constituyen y al mismo tiempo lo encadenan a esos significantes mismos. Bueno, voy a ir cerrando yo mi parte. Entonces dirá que esta alineación es una elección forzada, ¿no? Y es una operación de reunión. Yo traje acá los conjuntos que utiliza Lacan para plantear la alienación-separación, se apoya, toma, importa de la teoría de los conjuntos las operaciones de reunión e intersección, que son dos operatorias de la matemática de los conjuntos. Se las muestro. A ver, ¿se ve? A ver, ahí. Ahí está. Ahí se ve perfecto, Santiago. Bárbaro, gracias, Laura. Ven que de un lado está la reunión, donde está todo sombreado, los dos conjuntos, el del sujeto y el otro, y en el otro está la intersección, donde está sombreado solamente lo que comparten ambos conjuntos. Operatoria de reunión y operatoria de intersección. A la de la reunión, Lacan la llama alienación. La alienación es una reunión con el campo del otro. Y la operatoria de separación, Lacan la vincula con la intersección. Cuando se intersectan ambos conjuntos, hay algo que decanta, que es lo que está en común. Y ahí pone Lacan el objeto A. Dirá Lacan, en este mismo seminario 11, y les planteo la última vueltita de tuerca para que pensemos la alienación-separación, el sujeto aprende el deseo del otro en las fallas del discurso. No, perdón, primero dice algo antes. La alienación es una elección forzada, dice. Es una elección forzada.
Es una operación de reunión, dice. ¿Qué tiene que elegir el sujeto? Pensemos que es el sujeto en sus primeros tramos de constitución. ¿Qué sujeto hay? Muy embrionario, muy en sus primeros trazos. Si hablamos del bebé, del niñito, si hablamos de la panza, bueno, entramos en una zona medio insondable. Son los primeros trazos de la Constitución y sin embargo Lacan habla de una elección forzada, ¿no? Bueno, tenemos que pensar una elección en esos términos, ¿no? Que es una elección entre comillas, elección. Y elección forzada ya es una formulación paradojal, porque si uno elige, no está forzado. Si uno está forzado, no elige. Bueno, Lacan nos invita a que sostengamos ese sintagma, elección forzada. Tiene que elegir entre qué y qué. Les propongo este otro esquema con el que Lacan lee la teoría de los conjuntos. ¿Se ven? Ahí está. En el campo del sujeto y del otro, del Aléjate lado... un poquito, Santiago, para que se vea, o A ver, ponlo más arribita, ahí, ahí, ahí se ve. ahí se ve. Estoy haciendo a la vieja escuela, old school. Entonces, del lado del sujeto está el ser, del lado del otro está el sentido, y en el medio el objeto A como sin sentido. Entonces, el sujeto tiene que elegir. Para constituirse, se tiene que alienar al campo del otro, por medio del cual le va a llegar un sentido del otro. Como el significante viene del otro, el sentido también viene del otro. Pero al alienarse de este modo, pierde ese ser más primario, esto que decíamos en Hegel, esa animalidad primera, es ese tiempo mítico que Lacan plantea en otros esquemas, un sujeto como previo al baño del lenguaje, previo a la barradura del sujeto. ¿Qué sujeto sería? Un sujeto mítico, pero perdido. Freud mismo plantea la lógica de que el psiquismo para constituirse se tiene que dar una expulsión original. Expulsión, negación, afirmación. Miren si no resuena ahí también algo hegeliano. Nunca remite a Hegel, Freud, y eso que era alemán. Y eso que tampoco estaba tan lejos. Hegel nace en el 70, bueno, 100 años después, pero insisto, tampoco es entonces vean cómo es decir, en Freud también hay algo de lo perdido original. Lacan lo lee de este modo, ¿no? El sujeto pierde el ser, pero gana, conquista un sentido que le viene del otro, y hay una porción de sinsentido que no queda tomada por el sentido del otro, aunque está en la intersección, y ese será el lugar en estos tiempos, Lacan en el 11 lo plantea como que ahí, en la medida en que se recorta este objeto A, intersecto ahí, podemos pensar el objeto transicional de Winnicott también, ahí, cuando Winnicott dice, no es ni del sujeto ni de la madre, no es del niño ni de la madre, el objeto transicional. Es un entre, dice Winnicott. Ese sentido del otro y ese objeto como recortado, extraído del campo del otro y que queda en una zona también un poco por fuera del otro, porque ustedes ven que acá, por lo menos acá, está como por fuera. Es lo que da la posibilidad de la constitución del deseo, y ahí es donde dice Lacan, el sujeto aprende el deseo en la falta, en las fallas del discurso. O sea, y termino con esto, la alienación de este modo, decíamos, era al significante, es al sentido, es al deseo del otro. Es al campo de lo simbólico, pero también ahí, si ya hablamos del deseo, estamos también hablando del campo libidinal, ¿no? Del que el otro también forma parte constitutiva. Bueno, yo voy dejando por acá para darle la palabra a Xochitl, después cualquier cosa, si hay preguntas, puedo retomar alguna cosa, me quedaron varias afuera, pero bienvenido. Así que bueno, Xochitl, te doy la palabra. Muchas gracias, Santiago. Bueno, voy a poner para verlos a todos. A los que tengan prendida la cámara, les agradezco muchísimo porque
es importante. Los que no puedan, bueno, también lo entendemos, ¿no? Pues agradezco muchísimo a Centro 2, a Laura, a Santiago por la invitación y a La Fortuna porque está también Gabriel, digamos, en el equipo de trabajo. Nosotros no nos conocíamos, es la primera vez que trabajamos juntos y bueno, ha sido muy, muy bonita la experiencia de reunirnos, de preparar, ¿no? A mí en general me gusta mucho conocer otros analistas, como que se me hace muy emocionante porque me interesa mucho ver qué hacen ellos con los conceptos, qué hacen cada uno en su clínica o cómo están pensando. Ven que hay analistas que se saben de arriba abajo toda la obra, hay analistas que son más clínicos y a mí me interesa mucho conocer a los analistas y en esta experiencia ha sido muy interesante. Ahora mismo escuchar a Santiago fue muy importante porque, por ejemplo, hay una cosa que surgió por ahí, que es esta frase de Lacan, de mejor que renuncie el que no pueda estar, digamos, haciendo la lectura de su época. Y para mí muchas veces se interpreta como que el psicoanálisis se quedó viejo y entonces hay que quitar los conceptos y entonces ponernos a trabajar con los conceptos nuevos. Y lo que hace Lacan para mí es impresionante porque es cómo leer lo que está pasando de tal manera que nos permita seguir haciendo psicoanálisis, ¿no? Sin renunciar a ser psicoanalistas o a hacer psicoanálisis. Y es todo un reto siempre, ¿no? Los discursos de la época tienen mucha fuerza y uno querría irse para allá y ya no hacer psicoanálisis o hacer un psicoanálisis supuestamente nuevo, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para discutirlo si quieren. Em, este tema de la alienación-separación lo hablamos mucho porque también en un primer momento podría parecer que se trata de que hay como una especie de mala dependencia de la que hay que independizarse para llegar a ser felices, soberanos, estar desencadenados, podría ser incluso, ¿no? Como una cosa más loca, más en relación a la psicosis. Y yo una cosa que quería plantear de entrada es que el psicoanálisis, como lo expuso Santiago ya, ni propone una entrada a la subjetividad individual, ni una salida en el análisis individual. Les propongo así, que el sujeto lacaniano es en sí mismo así, es una crítica al individuo, ¿no? Yo pensé en algunos textos que he trabajado en otros momentos, que son de los primeros textos de Lacan, por ejemplo, en el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, que seguramente lo conocen, termina de una manera muy curiosa el texto, ¿no? Porque se los leo, dice, si bien en esta carrera tras la verdad no se está sino solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno, sin embargo, lo toca, lo verdadero, sino por los otros. Y ustedes saben que es un texto que trata de, para averiguar el color que cada uno tiene en la espalda, tiene que hacer un trayecto por el color que tienen los demás, ¿no? Bueno, en otro momento podemos trabajarlo. En donde yo me formé en la Fundación en Madrid, se trabajó mucho ese texto en alguna época, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando habla del mito individual del neurótico, lo podemos pensar así, que es un mito individual, es decir, que ha perdido el lazo con, que sea con el lazo social, ¿no? Entonces, todo esto del teatro privado, de las histéricas, de la fobia que no permite salir, ¿no? Que es algo que queda de modo individual. También lo podemos trabajar. Hay otros textos que a mí me gustan mucho, que de los primeros de Lacan, como el de la psiquiatría inglesa y la guerra, donde Lacan hace una distinción entre lo que es una masa y lo que es un grupo que se puede solidarizar. Pero bueno, insisto en que son, digamos, apuntes que yo tengo simplemente para puntuar que el sujeto lacaniano es la crítica al individuo, ¿no? Es la transformación en el análisis, entonces sería una escritura distinta a lo individual sobre lo que nos enlaza con los otros. Pero, importante, no de modo recíproco, ¿no? Em, con respecto, sí, a la alienación-separación, es cierto que nos propusimos tratar de resaltar que se trata de la intersección, de la reunión y de la intersección, ¿no? Yo
en este advenimiento del que habla Lacan del sujeto, en estos textos, sobre todo en el Seminario 11, traté de extraer dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? La primera es cómo trabaja la paradoja, que eso va a estar en la obra de Lacan en muchos textos. Y la segunda es una cosa que él dice, cómo se superponen dos faltas. O sea, esto que enseñó Santiago, de que se superponen dos faltas, a mí me interesó muchísimo. Me hizo como trabajar, se me vinieron a la mente muchas posibilidades de trabajo, ¿no? Entonces empiezo con, por cierto, que esto de que se superponen dos faltas lo dice en las dos operaciones, en la alienación y en la separación. Pero vamos con calma, ¿no? En la alienación, a mí me interesó especialmente la paradoja y pensé en esto. Les leo un pedacito de un documento de una antropóloga mexicana, Josefina Bautista se llama, de la UNAM, ¿no? Dice, los ópatas, etnias que vivieron en las montañas de Sonora, en México, yo creo que hay todavía descendientes en Sonora de los ópatas, tenían la costumbre de que las madres picaran a los recién nacidos con una espina alrededor de los párpados para dejarles impresos muchos puntos negros que formaban arcos como símbolo de hermosura. Es un acto ese que, digamos, a lo mejor se repite en muchas culturas. Gabriel decía, bueno, también cuando se le ponen los aretes a las niñas de toda la vida, ¿no? Hay algo de penetrar, marcar, escarcificar, tatuar el cuerpo en el recibimiento de los nuevos pasajeros, ¿no? Es un acto, digamos, que marca de modo erótico, es una escritura irrepetible porque no es como que salieron de la fábrica, digo, la madre marca de cierta manera a cada hijo y cada madre también. Y bueno, es lo que hemos repetido muchas veces de que entonces ahí el cachorro humano entra en lo humano, ¿no? Antes no. Es un acto, ahí está la paradoja, que lo distingue de ella y a la vez lo vincula porque lo escribe, lo inscribe como su hijo, ¿no? Esa es la paradoja que funda al sujeto. Que por otro lado también podemos pensar que eso permite a la madre ser madre, porque ¿qué es lo que permite a una madre ser madre? Pues ese acto de escritura, de inscripción que ella misma realiza, se le regresa y en modo alienación también podemos pensar, ¿no? Pero la paradoja es que a la vez que aparece un cuerpo humano, desaparece el cuerpo natural, que es lo que decía Santiago, ¿no? Hay una pérdida de lo natural en esa marca. Entonces ahí cuando Freud habla de la pulsión como lo que está entre el soma y la psique o el litoral, del que después va a hablar Lacan, uno puede pensar, dice Lacan, es una laminilla, ¿no? Es la libido, es un órgano como un tatuaje. Lacan mismo habla de tatuaje también ahí, ¿no? Eh, esa escritura que en otros es invisible, no es tan visible como en los ópatas, después tendrá y tejerá todas las redes significantes, impredecibles, que habrá que leer, por ejemplo, en un análisis, ¿no? Esto de que son marcas de hermosura o de belleza, a Santiago le llamaba la atención cuando lo platicábamos lo de la hermosura, y yo pensaba en cómo Lacan en otros momentos piensa que la belleza es el modo de acotar lo real, ¿no? O sea, como que es, dice Rilke, ¿no? Aquello de lo terrible que todavía podemos soportar se presenta como belleza. Y el nacimiento de un hijo no es que sea necesariamente terrible, pero si no está marcado de alguna manera humanizando, puede ser terrible, ¿no? Entonces la belleza es que escapamos un poco a eso que podría ser terrible, ¿no? Em, con respecto a la separación, que es cierto que después Lacan en otros seminarios va a dejar el término separación y se va a quedar solamente con el de alienación, pero aquí le da importancia. A mí me llamó mucho la atención la posibilidad de trabajar, yo le puse así, las dos manquedades que se recubren. Nosotros siempre hablamos de falta, yo estudié con un traductor de Lacan que insistía que había que decir manquedad en vez de falta. Él decía es una manquedad, porque en francés se dice manque
y para él le sonaba que era más claro que uno no estaba completo. Entonces, en la operación de la separación, Lacan dice que hay dos manquedades que se recubren, ¿no? Y bueno, para pensar en esa intersección y en lo que produce la intersección, con la articulación de dos faltas, yo pensé en contarles un momento clínico, que ahí me gustaría que se detuviera la grabación un momentito, mm, un momento clínico que a mí me permitió en un momento iniciar un análisis con un niño, ¿no? Entonces, lo voy a leer, ya que lo escribí, porque el objeto se hace invisible y entonces opera de otra manera, ¿no? En el Principito, ustedes recordarán que dice dibújame un cordero, y cuando le dibuja cordero no le gusta ninguno, hasta que le dibuja una cajita y le dice ahí adentro está el cordero, y dice, ah, sí, ese es, ¿no? Entonces, el objeto se hizo invisible, ahí el niño responde con un objeto inasible, que ya no es él, pero que le falta al otro, ¿no? Ven que Lacan trabaja mucho en la separación con que el niño responde a la falta del otro, por ejemplo, con una pregunta, que es responder con otra falta. O sea, esta idea de ante la falta se responde con otra falta, es que el niño dice, bueno, me dice esto, pero ¿qué quiere de mí o qué quiere decir? Yo recuerdo a alguien que me contaba de un niño que bajando la escalera con su padre, iba subiendo un amigo, le hizo un gesto en la cabeza al niño y el niño le dijo, papá, ¿ese señor me pegó o me saludó? ¿No? O sea, el adulto hace algo y el niño tiene que responder con una pregunta para poder situar de alguna manera el deseo del otro. Bueno, eso lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Entonces pensé, la sorpresa sirvió para dejar boquiabierto al otro, aunque sea de juego, ¿no? Que uno de juego por lo menos hace wow y abre la boca haciendo un agujero. Y el regalo en la trompa del elefante es un significante pasador de lo real, ¿no? Porque es inasible, invisible. Em, por eso les decía que en ese entonces pensé, es alienación, separación y vuelta a la alienación. Y la segunda alienación es la torsión que permite encontrarse de otra manera con el otro, ¿no? Bueno, tengo ahí alguna otra propuesta, pero no sé, Santiago, cómo vamos. Si querés tomar 5 minutos más, Xochitl, y después abrimos un espacio. Vale. Em, Bueno, lo cuento, sí, porque trabajando esto de la alienación, separación, si ponemos el acento en que el tema es que se superponen dos faltas y que una cosa es la falta, digamos, o la manquedad con la que llega uno al análisis y otra distinta con la que sale del análisis, ¿no? Entonces pensé en Perdón, esta sí, perdón, manquedad dijiste, manquedad, sí. manquedad. Contanos un poco que estamos en... Sí, les decía que hay un traductor de Lacan, que es Miguel Marinas, que él propone, o proponía, porque ya murió, que se traduzca en vez de falta, manquedad. Y a mí se me quedó resonando siempre, porque él decía falta, luego a veces suena como a algo que se hizo mal, y manquedad es claramente la traducción del manque del francés, y que uno está como manco, ¿no? Cuando dicen te extraño, ¿no? En francés, que dicen tu me manques, me dejas manco. Pero es importante esto, porque, por ejemplo, por eso digo que las dos faltas que se recubren son la crítica al individuo. Nosotros estuvimos trabajando hace poco con el amor al prójimo, que es una cosa que toma Lacan de Freud, pero del cristianismo en el seminario de la ética. Y, por ejemplo, Isidoro Beck dice, ¿por qué el mandamiento de no matarás, no asesinarás, es una mejor traducción, dicen, nos interesa? No porque digamos, pórtense bien, no sé qué, bueno, sí, pórtense bien, pero
el tema es que, dice Isidoro Beck, lo dice muy claro, dice, hay en el otro algo inacible que en realidad es mío, pero está en el otro. Si yo mato al otro, lo pierdo, y con eso pierdo algo que era mío, ¿no? Que yo no sabía ni siquiera que era mío. La próxima vez que a mí me interesa trabajar un poco el tema del amor, iba a citar a un poeta chiapaneco que dice, con respecto al amor, en un poema dice, algo mío que tú eres y que no has de darme nunca, ¿no? Es decir, yo creo que Lacan trabaja esos modos de enlazarse para constituirse. Al mismo tiempo, hay ciertas torsiones que permiten diferenciarse, pero sin descuidar ese lazo que si no nos deja desencadenados precisamente, ¿no? Desatados. Eh, Entonces, bueno, a mí me interesa mucho es puntuar de distintas maneras esta idea de que hay dos manquedades que se recubren o dos faltas que se superponen, es la traducción que hay en Paidós, porque creo que la podemos leer en distintos momentos. Y no sé si voy a alcanzar, porque si no es cierto que no nos da chance del diálogo, pero una cosa que se me ocurrió es que la podíamos trabajar con cómo cuenta Freud lo que a él le pasa antes de un sueño y después de un sueño. Es decir, cómo entra Freud a soñar y cómo sale de la interpretación, que yo creo que es esta operación de ante una falta responder con otra falta y devenir un sujeto del deseo, vamos a decir así, ¿no? Entonces, lo voy a intentar contar rápido. Esto lo empuja, lo trabaja mucho Alan Didier Weil, que es un gran pasador, porque después de leer algunos textos de él, para mí tuvo una fuerza impresionante el gran maestro que es Freud, o sea, que lo que nos aporta, ¿no? Pero pasado por Alan Didier Weil, tiene para mí mucha fuerza. Entonces, el sueño este de la monografía botánica, que yo creo que todos lo conocen, ¿no? Lo leo, es chiquitín. Dice, tengo escrita, ese es el sueño, tengo escrita una monografía sobre una cierta planta. El libro yace frente a mí y yo estoy hojeando una lámina en colores doblada. Acompaña a cada ejemplar un espécimen destacado de la planta a la manera de un herbario. O sea, Freud está ahí viendo una monografía sobre una cierta planta. Ya esto de la cierta planta, que no se sabe qué es, tiene que ver con el regalo, que no se sabe qué es, y con el principito, que no sabe. Pero Freud cuando empieza a contar, yo porque soñé esto, que parece que no tiene importancia, eh, lo primero que le viene es que hay un colega, Kunigstein, bueno, espero haberlo dicho bien, eh, que le hace como en una conversación una especie de reproche así como de, che, si fueran argentinos, te deja llevar mucho por tus fantasías, eres muy fantasioso, por tus aficiones, te deja llevar demasiado. Y entonces Freud en ese momento responde cualquier cosa con un chiste, pero queda como petrificado, queda como excedido por eso que le dijo el colega, que a Freud le pasa mucho porque es muy neurotiquillo, y entonces se queda dando vueltas en que le dijeron que, y sueña esto de la monografía botánica. Entonces parece que no tiene nada que ver. eh, y entonces es muy gracioso Freud porque dice que en el sueño, cuando va interpretando el sueño, bueno, le aparecen un montón de cosas de su vida, la relación con su padre, que no pudo dar cuenta de que él inventó la cocaína para anestesia de no sé qué, que hay una escena con su hermana, que bueno, cuenta un montón de cosas y en un momento dado Freud dice algo como, me parezco un poco al del Caldero, ¿no? Porque estoy como dando argumentos para decir, yo no fui, no es cierto que soy tan fantasioso, sí me lo merezco, ¿no? Como abriendo un montón de frentes de autodefensa, em, que finalmente lo llevan cuando deja bajar esa defensa, ya lo estoy contando como me sale, ya no lo estoy leyendo, a poder decir que sí, que efectivamente se deja llevar por sus fantasías, que sí, que es muy fantasioso, y que son esas fantasías las que le han permitido sostener que el psicoanálisis tiene valor, ¿no? Es decir, ven, como digo, que es alienación, separación y vuelta a la alienación, pero desde otro lugar, ¿no?
Entonces es muy interesante leer a Freud de ese modo, porque es el recorrido más o menos que uno intenta hacer en un análisis. Re interesante, muy, muy bueno. Bueno, tenemos un espacio para conversar, la que tenga ganas, el que tenga ganas, si puede abrir el micrófono y intervenir. Hola Santiago, disculpame, yo no puedo poner la cámara. Sí, Damián, adelante. ¿Cómo va? Mira qué interesante esto que decía, no sé cómo se pronuncia tu nombre, Sochi. Sochi. Yo estoy en Bruselas. Nosotros efectivamente cuando queremos decir te extraño, decimos tú me manques, ¿no? Tú me hace falta. Lo que no sabía yo era que tiene una raíz latina que viene de mutilado eso. Muy interesante, no lo sabía. ¿Deviene de dónde, perdón, Damián? Mutilé es mutilado. Sí, mutilado, Claro. mutilado. Sí, 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 sí. Sí, No, gracias. interesante. Bueno, ahí está la cuestión con el tatuaje, ¿no? Con esto de que también hay algo de eso mutila, ¿no? Gracias, Damián. De Bruselas, qué bueno. Nada, sí, sí. ¿De dónde? ¿También estás en alguna institución o...? Estoy haciendo la formación anual en Centro 2. Sí, perfecto. Gracias. A ver, Olivia, adelante. Hola, ay, qué gusto escucharlos y estar aquí. Soy de México, de Bueno, seminarios psicoanalíticos y trabajamos con Xochitl, somos qué bueno. colegas. Mucho gusto. Eh, Mucho gusto. Me ha dado muchísimo gusto escucharlos porque aquí en Guadalajara tenemos un seminario de psicoanálisis con niños y adolescentes y esto es como algo que estamos pensando muy continuamente. Eh, Ciertas cosas como que me fueron quedando claras porque quizá las he pensado, pero escucharlas en voz de otro como que me reafirma algo. Y pensaba algo muy pequeño en relación al caso de este chico. Y me da mucha risa cómo le haces parecer que es de él. Dices, ¿no te gustaría? Y esto es algo que usualmente los niños hacen. ¿No te gustaría unas Ujú, palomitas? Y los que ujú. quieren son ellos, pero hace parecer que tú quieres de modo que no te queda de otra más que ofrecérselo. Y Ajá. pues sí, como que te lleva en ese punto. Y otra pensaba que si la separación del otro lado no ofrece nada atractivo, ¿yo para qué me voy a ir allá? ¿No? Que podríamos pensarlo, es que lo hacen en el preescolar o en el kinder, pues no entran mamás, pero tú le ofreces algo amable y le ofreces un reencuentro, entonces le parece un poco más la idea llevadera, tener algo que darle a ella, para ella, no de nosotros, porque nosotros ahí está todo el tiempo, el cuerpo, la soba y todo esto y ahora tú le ofreces la posibilidad de tener algo para darle. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿No? Lo que te dice la cajita, pues quién sabe qué hay en ese regalo. Y bueno, muchas gracias. Ese era mi comentario. Gracias, Olivia. Gracias. Gaby. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias por las ponencias. Me pone muy contento escucharlos. Nos venimos escuchando, ¿no? En los trabajos internos, pero bueno, suena distinto. Eh, Mira, escuché atentamente, ¿no? Las ponencias de cada uno. Santi, recojo algo similar a lo que recogió Xochitl, ¿sí? Un aforismo, ¿no? Que dice, mejor que renuncie, que no pueda ajustarse a la subjetividad de la época, ¿verdad? Lacan Dixit. Entonces me preguntaba, a ver si nos amplias un poco, ¿cuál es el valor de este aforismo? Es decir, ¿qué tiene que ver con el psicoanálisis? ¿Qué tiene que ver con la formación del analista? ¿Y qué tiene que ver, ¿sí? Con el título que hoy nos convoca, ¿no?
alienación del goce, subversión del sujeto, versiones de de la alienación, separación en la clínica de hoy. ¿Sí? A ver si nos decís un poquito, algo un poco más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, gracias, Gaby. Si quieren arranco yo, Xochitl, ¿querés que arranque yo? Y después... eh, sí, por supuesto que da para un año, ¿no? O sea, es un título que da para un año. A mí me parece que es una formulación de Lacan que a mí siempre me marcó, no solamente a mí, la repetimos hasta el hartazgo, ese mejor que renuncie, que creo que no hay que tomarlo superyoicamente, aunque tiene un peso innegable, ¿no? Que renuncie, dice Lacan. Bueno, y si traemos el seminario 11, que no es que Lacan haya renunciado, pero seguro que no renunció al psicoanálisis y al saber unir, pero quizás su salida de la IPA sí tiene que ver con algo de eso. Por lo menos es una lectura que propongo, ¿no? Si acaso su salida de la IPA no es solo que lo echaron, hay un algo de su salida, ¿no? De alguna institución. Es decir, Lacan critica fuertemente, fuertemente desde el inicio, cómo el psicoanálisis había quedado cooptado por el American Way of Life, por la ideología ¿no? dominante en la época, en esa época, ¿no? Insisto, de Guerra Fría, de los 50 en adelante. Y bueno, todas estas lecturas yo me permití un mínimo subrayado y punteo de cómo Lacan va haciendo avances dentro del psicoanálisis, hablando fuertemente de la clínica, porque si trae la noción de plus de gozar, es una noción fuertemente clínica. Si habla de la alienación para decir así se constituye el sujeto, ahora, son conceptos que innegablemente son de alguna manera forjados al calor de la crisis de la época, de la crisis del capitalismo, del avance de otros discursos, del intento de la humanidad de salir de algunos atolladeros. Entonces, ahora, ¿qué clínica nos llega hoy? ¿No? ¿Qué versiones de la alienación? Bueno, ahí Xochitl arrimó un poco, ¿no? Podríamos hablar del empuje al goce que nos trae la clínica de hoy, Olivia, de la mano de los adolescentes, ¿no? ¿Qué empuje al goce? Bueno, ahí me parece que hay un lugar privilegiado para pensar esa intersección, si se quiere, entre la intención y la extensión, entre lo que pasa en la clínica nuestra de todos los días, insisto, el empuje al goce, y lo que está pasando en la época. Y el analista puede estar en un lugar privilegiado para hacer esa lectura, o no, o no, o se la pierde, o la deja pasar, o acríticamente se sube a una ideología de la época y forma parte justamente de lo que contribuye al empuje al goce. Cierro con esto. Lacan dice, el analista es un síntoma que viene de lo real, para ponerle un palo en la rueda a cierto empuje al goce. Lo leyó Freud y Lacan también lo lee, ¿no? Xochitl, no sé vos qué querés decir de... Bueno, sí, está ahí Jorge Santos. Jorge, dale Jorge. No sé, ¿querés que hable Jorge y después hablas vos? Dale Jorge, por favor. Vale, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, sí, muy bien. Voy a prender mi camarita y si se empieza a escuchar me dicen porque la conexión aquí es un poquito mala, pero la voy a prender para poder... La imagen es muy particular, así que igual... Sí, claro. Me dicen, si se corta, la apago, pero ojalá que no. Bueno, antes que nada, hola Xochitl, hola Santiago, hola a todos. Un gusto escuchar. Un ¿No? gusto. Nada, bueno, como decía Olivia, es muy grato escuchar y también Gabriel, ¿no? Es muy grato escuchar y que esa escucha nos permita pensar juntos, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto que traen el día de hoy, este título o este espacio para pensar, me parece que es de gran importancia, precisamente como lo decía Santiago, para pensar la clínica, justamente, ¿no? Si bien por un lado, en el recorrido que se hace en términos de alienación-separación, podemos ubicar una dimensión fundante, estructurante, digamos, hay una cuestión de alienación-separación, ¿no? Por ahí tocaste el tema de la negación que trabajamos hace unas semanas aquí en México en un congreso en conmemoración a Freud sobre la negación, y bueno, ahí comentábamos, me parece reiteradamente todos coincidíamos, que es un texto, me parece fundamental de Freud, en donde de algún modo creo que hay una lectura de Lacan para pensar en el sujeto dividido, precisamente, ¿no? Justo pensar en esta posibilidad de esta carencia del ser, digamos.
¿no? En donde precisamente no, esta alienación no es total, ¿no? Y esta separación posibilita en ese sentido como algo que quede de un lado y del otro, un entre, ¿no? Esta parte que decían que me parece muy importante, ¿no? Estaba pensando, me gustó muchísimo esto que refería Xochitl en relación al dibujo, cómo finalmente el dibujo del niño da cuentas precisamente de un otro modo de decir a la madre, con él pero sin él, ¿no? La articulación que hicieron para Winnicott en el sentido de lo transicional me parece maravilloso, porque finalmente me parece que esa es la, la, la forma, digamos, la dialéctica que se presenta en la clínica con niños, ¿no? Ese hacer que vuelva de un otro modo esa madre, ¿no? Otras versiones de la madre, o otras versiones del padre, podríamos decir, de un otro modo, ¿no? Esto que decía Xochitl, que tiene una potencia maravillosa en términos de la clínica, cuando refiere a Freud con el sueño, me deja una potencia ahí para pensar. Estaba en otro espacio y Daniel Goldberg decía, lo más subversivo en este tiempo es hablar de los sueños, es volver a los sueños. Y me parece que en ese sentido, esta potencia de los sueños, como la refería Xochitl, es justamente que una vez que se trabaja, digamos, o que se busca como una rearticulación del sueño, uno es otro a partir de decir el sueño y después como escuchar o reescuchar el sueño, ¿no? Esta cuestión pues de la clínica misma, ¿no? Pensaba en la cuestión epocal, ya lo que me sucede mucho cuando trabajo con adolescentes, y de hecho salió con un joven, él ve mucho porno, ¿no? Está mucho en el tema del porno, ¿no? Estas páginas donde hay sexo explícito, pero realmente lo que él, entre el porno, digamos, la imagen del porno, lo que él dice realmente es esa búsqueda que él, el deseo que quiere poner ahí de buscar una pareja, pero no encuentra los cómo establecer un vínculo con las mujeres, lo que sí encuentra es el porno explícito, digamos, ¿no? Y entonces pensaba cómo justo en la época de pronto nos plantea una forma de sostenimiento de la vida como muy porno, digamos, como sin, sí, muy explícito, muy todo se puede, muy en este imperativo del goce, todo es posible, todo se puede, todo se hace, no hay como posibilidad como para los cortes, como para la posibilidad del espacio para la pregunta, el espacio como para pensar una otra cosa, ¿no? Y justo con este joven descubro que de lo que me hablaba él o lo que él buscaba es justo entramar el erotismo. Es decir, el erotismo implica no todo explícito, sino justamente dar No todo. lectura a, exacto, dar lectura a ese no todo y sobre todo desde ese no todo dar lectura a eso que pasa en el cuerpo. Él viene fundamentalmente por la producción de los papás porque tiene quemaduras en su pene. Digamos que hay una cuestión desleída en el pene, ¿no? Que busca ser leída en el plano del falo, es decir, de esa relación con ese no todo posible en función de la caricia, ¿no? Las caricias, las relaciones que no son del cuerpo orgánico, sino justamente del cuerpo simbólico, eso podríamos decirlo así, que tiene que ver con el erotismo. ¿Y qué es? Lacan mismo lo dice, ¿no? ¿Qué es el análisis, sino justo de las cosas del amor? Yo diría del amor erótico, de ese amor que sostiene la pregunta, de ese amor justo que posibilita la emergencia de un sujeto y que pone una distancia al goce, ¿no? Sea por la vía del dibujo, sea por la vía de la intervención o más bien el trabajo del sueño, sea por la vía precisamente de plantear un sinsentido al sentido posible, en ese entre el que hablaba Santiago, ¿no? Allá en medio, ¿no? En el otro hay un sentido, en medio hay una posibilidad sin sentido, y lo que el analista en términos de, me hizo pensar, ¿no? En términos de la intervención es alojar una posibilidad de pregunta para un sinsentido posible, que más que un sinsentido arbitrario es romper con el sentido coagulado, ¿no? De algún modo dar posibilidad a un sentido del sujeto dividido, ¿no? Entonces, hoy, aunque parezca trillado, creo que en estos tiempos en donde las cosas del amor quedan como de lado, o se quiere de algún modo como imponer formas homogéneas, es súper vigente pensar justo en eso que el psicoanálisis propone, la emergencia del sujeto. Es decir, pasar de la urgencia a la emergencia, ¿no? Las emergencias posibles entre alienación y separación, ¿no? Bueno, muchas gracias, perdón, me Gracias, emociono de Jorge. pronto, pero gracias por No, el muy recorrido. interesante tu recorrido. Gracias, Jorge. Ay, sí, muchas gracias, Jorge, por aportar esta forma tuya de trabajar también y de pensar las cosas. Yo, lástima que Olivia se tuvo que ir, vi que puso un mensaje porque quería agradecerle que ella ponga
sobre la mesa la cuestión de la transferencia, digamos, porque después, bueno, es parte del seminario 11, pero además después cuando la Cámara va a hablar de la alienación y va a hacer otro esquema, ¿no? En el 14, en el 15, la transferencia va a ser uno de los ejes más importantes para pensar la alienación. Entonces, sí, efectivamente hay algo de la intervención de un analista que posibilita ese trayecto, ¿no? Así como hacia el erotismo, lo que decía Jorge, ¿no? Está muy bien. Em, yo a veces lo pienso como en cosas más sencillas, porque también pensaba cómo llegan los adolescentes con este lenguaje, ¿no? De shipear y funar, y bueno, no sé si les pasa en Argentina también, pero tienen como un montón de cosas que yo no entiendo y tengo que preguntar, y la posibilidad de que pasen de eso, que por lo menos acá está muy ligado al inglés, ¿no? Pues siempre en vez de enamorarse dicen shipear, los shipearon. Y yo siempre le pregunto, ¿le echaron agua? Como de chispitas y, o funar y poder ir armando un lenguaje propio del trayecto del análisis, más allá de ese que está metido en el mundo de los adolescentes, sino con el que parece que ya está todo resuelto, también es un trabajo de separación, digamos, de alienación y separación. Pueden ser cosas muy sencillas también, ¿no? No sé. Hay una pregunta en el chat, se las leo, chicos. Dale. Pilar dice, gracias por hacernos pensar, me gustaría saber tu opinión sobre cómo se puede alinear hoy día en México respecto a las situaciones violentas. ¿En realidad tendrán opción de elegir o será como mencionaba que no hay otra cosa del otro lado? Sé que no hay o no tienen acceso. ¿Cómo podríamos colaborar en el entendido que nos alineamos a lo que hay dicho burdamente? Gracias por tanto. Ay, qué interesante pregunta, muchas gracias. Es una cosa que nosotros debatimos mucho porque hace muchos años que hubo en 2006 una declaración de la guerra contra el narco que tuvo consecuencias nefastas en todo el país, efectivamente, y el psicoanálisis que hacemos lo hacemos, además yo vivo en Jalisco, que es uno de los estados con mayor índice de desaparición, miren, no puedo ni decirlo, de desaparición forzada. Es muy triste, es muy difícil. Cuando trabajamos casos, por ejemplo, eso aparece de una manera. Pero fíjense que yo ahí sí creo que volvemos a lo de mejor que renuncie. em, y yo vuelvo a Freud. O sea, Freud también en la interpretación de los sueños em, cuenta un sueño que le acontece mientras él no tiene noticias de si su hijo está vivo o muerto porque está en la guerra. Y al parecer hubo un espacio muy largo de tiempo en donde ellos no han recibido noticias y no saben si su hijo está vivo o está muerto. Y entonces él cuenta el sueño y dice que el contexto es ese. Y entonces, aunque es muy fuerte eso que hace Freud, porque aunque dice que sufre y que eso empuja el sueño, cuando interpreta el sueño, lo enlaza con algo de la sexualidad infantil, de cuando él era niño, con algo esto tómenmelo a la mitad porque lo leí hace mucho, pero es con algo de la rivalidad edípica, ¿no? Con su hijo, o su hijo con él, tal, y termina hablando de su deseo, que casi siempre Freud termina hablando de su deseo de hacer pasar el psicoanálisis, ¿no? Entonces, no renuncia, porque aunque su hijo está en la guerra, él no tiene noticias, él dice, mi deseo sigue siendo que acontezca el psicoanálisis, y eso quiere decir que tiene deseo de que haya deseo, ¿no? De que otros tengan. Entonces, nos pasa lo mismo a los analistas en México. Sí, no no somos indiferentes, respiramos cosas que son muy difíciles, la gente tiene miedo, tal, pero no renunciamos.
Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Me gustó Sobre mucho. este tema, Sí. Dale, Jorge, perdón, dale. si se pudiera, sí, sobre este tema de la violencia que nos toca. Yo también estoy aquí en México, yo estoy del lado sur, yo estoy en Oaxaca, pero en efecto tenemos efectos, digamos, de lo que vivimos en el país en general, ¿no? Y esto último que dice Xóchitl me parece muy importante, ¿no? No renunciamos a la apuesta del psicoanálisis, es decir, hay una cuestión social, digamos, ¿no? El tema de la violencia exacerbada, ¿no? Asesinatos, muertes, desapariciones, feminicidios, digo, podemos hacer una lista enorme de situaciones que se viven de este lado, ¿no? Eh, Sin embargo, hay una cuestión que es social, ¿no? Pero el psicoanálisis, si bien no somos indiferentes a eso, no trabajamos con eso, ¿no? Es decir, hay una cuestión estructural, el malestar en la cultura, Freud justo lo articula muy bien en el sentido de la cuestión estructural, ¿no? Después Ujú. Lacan vuelve cuando arriba la lógica y habla de cuestiones estructurales necesarias, digamos, posibles, imposibles, ¿no? Cuando va articulando. Y al final del día, esto que decía Xochitl, no renunciamos a dar lugar a eso que implica, digo, lo voy a decir como lo pienso, muy romántico, ¿no? A eso que implica la carencia en ser, la posibilidad que no hay secreto de la vida, no hay un sentido determinado. El secreto, como dicen los poetas, es que hay que construir el secreto, ¿no? Esa hipótesis del inconsciente, en tanto que hay que producirlo en relación con el otro, sí, claro, pero el otro como un operador, no el otro como lo social concreto que obtura, ¿no? Entonces, no ceder, como decía Sochi, me gustó mucho cómo lo plantea, es seguir apostando en ese sentido a dar lugar al sujeto, a la emergencia de ese sujeto, para tener esa chispita de posibilidad de una otra cosa, a una otra cosa, aunque pase, como dice Jorge Alemán también, cuando habla del capitalismo, dice, por suerte, el capitalismo no tiene un asesinato contundente y total, siempre hay un no todo posible ahí para que algo novedoso surja, digamos, novedoso en relación al sujeto, ¿no? Fuera de la alienación que implica la cuestión social. Es decir, hay un lugar para el sujeto en tanto separación, y es de esa separación de la que nos resistimos a la alienación nosotros con el psicoanálisis, creo, ¿no? Ahí Gracias. seguimos en las Gracias, escuelas, Jorge. en la Tenemos que ir extensión. cerrando. Gaby, ahora te doy la palabra, pero no queremos dejar de invitarlas para el próximo miércoles que se sumen a la segunda y última de nuestros encuentros. Gaby, ¿querés cerrar? Bueno, no, se me ocurría cuando escuchaba, ¿no? Esta situación singular, ¿no? Que describían de México, ¿no? Lacan nos dice no detenerse ante lo real, ¿verdad? Sí. No detenerse ante lo real. Y Freud nos habla en acto, ¿no? Cuando en medio de la guerra, ¿no? Escribe El malestar en la cultura, ¿no? No es que tiene que ir a tomar posición, ¿no? O agarrar un fusil, o tener una intervención en el ámbito de la política y no de la política del psicoanálisis, ¿no? Creo que el maestro transmite en acto. Así que bueno, no, eso nada más. Y bueno, no sé, da para seguir. La seguimos, tenemos una más para seguirla, así que la seguimos. Voy a acotar un poco todo lo que tengo porque no alcanza el Bueno, tiempo, digamos, pero la verdad que da para muchísimo. Así que vénganse bueno, la próxima y la seguimos. dale, dale. Un Gracias. saludo, un beso. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias gracias. a todos, los esperamos la semana que viene. Les recuerdo que el link de ingreso a todos los participantes es el mismo. De todas Bárbaro. maneras, se los voy a volver a compartir. Gracias, Laura. Gracias a vos, Gracias. Santiago. Chao, Bueno, a chao, todos. gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias.